Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto de saludarlos, compañeros. Bienvenidos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Mucho gusto. Realmente muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mucho gusto de poderme comunicar con ustedes. En breve comenzamos nuestra clase. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bienvenidos, compañeros. Compañeros, vamos a comenzar nuestra clase. Voy a subir la presentación del día de hoy. Buenas tardes, Lick. Compañeros, muy buena tarde. Mucho gusto de saludarlos a todos. El día de hoy, nuestro tema corresponde a los paradigmas que se aplican en la investigación social. El tema que forman parte del tema general, que es la metodología. Ya en la clase anterior comenzamos a hablar del primer paradigma, que es el materialismo histórico, y comenzamos con el positivismo. Entonces vamos a continuar con la explicación del paradigma denominado positivismo. Les voy a subir la presentación y, por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que quieran que repita, con mucho gusto, sin ninguna pena, abran su micrófono y me lo solicitan. Disculpe, Lick, ¿qué número de página está el paradigma? Ahorita le digo. Es la 153. Gracias. Estamos en el positivismo, la página 153, tal y como nos informó, ¿quién fue? Bueno, Buenas tardes, licenciado. Fue Byron Santiago, 153. ¿Qué, compañeros?
Vamos entonces a presentar nuestro tema. Vamos a ver. Lo que todavía no es. Ahí está. Miren, jóvenes, vamos a comenzar a realizar un repaso para que nos encaminemos en lo que vamos. Como señalábamos en la última clase, esta corriente filosófica, sociológica, denominada el positivismo, fue fundada por un autor francés denominado Augusto Comte. Es muy importante el aporte de él. Les quiero decir que esta corriente es la que más se ha utilizado para la aplicación del método de investigación en las ciencias sociales y que se sigue aplicando. Por lo tanto, es muy importante conocer el positivismo. Aquí hablamos de ciertos criterios que aportó Augusto Comte en su momento, en el mediados del siglo, principios del siglo XIX. Murió a mediados del siglo XIX, prácticamente, del siglo XIX. Se le considera a este señor también el fundador de la sociología. Al principio no le llamó sociología, sino que le puso física social, pero después ya la denominó sociología e indicaba que era el estudio de los grupos humanos, porque dice que no se puede estudiar al individuo solo, porque no existe, es una abstracción, dice. No se puede concebir a una persona sola, siempre actúa en sociedad. Ahora, Augusto Comte es famoso por su propuesta de la maduración de la sociedad y del conocimiento que se realiza en 3 estadios. ¿Quién se recuerda cuáles son esos 3 estadios, compañeros? Los 3 estadios que propone Comte, que significan el progreso de la sociedad y de el conocimiento. El metafísico o algo así. Ustedes señaló uno. Otro. Teológico. Es el primero. Que digo, la señorita es el segundo y falta el tercero. ¿Cuál es? Positivo. Así es, compañero. Es el teológico, el metafísico y el positivo. ¿Se recuerdan? El teológico se refiere a la época y a las condiciones en que el funcionamiento del mundo se explicaba a través de la voluntad de Dios. Eso lo explicaba todo. ¿Sí? Ahora, el metafísico, en la primero se tiene una visión teológica del mundo, de la sociedad y de todo en general. Ahora,
En el siguiente periodo se le llama el metafísico. Y acá, pues los autores razonan es por sí mismos cómo funciona la sociedad, cómo funciona el pensamiento, cómo funciona el mundo. Pero sin comprobar lo que dicen. Entonces se quedan como puros planteamientos mentales, elucubraciones mentales, dice también Comte, o Comte dice también como cavilaciones mentales, dice, que no se pueden comprobar. Está el periodo metafísico, es el razonamiento de ciertas personas que explican cómo funciona el mundo. Luego viene el estadio positivo. Vamos a hablar primero de la sociedad y después del mundo, después del conocimiento. En cuanto a la sociedad, dice Comte que se llega al estadio positivo cuando en ella reine la armonía social, reine la solidaridad, el altruismo, la cooperación entre todos. Lick, disculpe que lo interrumpa. ¿Será que puede agrandar la presentación? Mucho gusto. Ahí, Sí, Lick, ahí está bien, gracias. para servirles, señorita. Que tiene mucha teoría esta cosa. Miren, pues, entonces, les decía que Se fue Lick. Recreo.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. En la placita de la vieja barriada dicen que sale una brujita. Yo quisiera que me saliera a mí. Yo quisiera que me saliera a mí. Para ver si va a sufrir. ¿Qué sería de la pobre brujita si llegara a caer en mi mano? Le aseguro que no asustaría a nadie con lo que yo le tengo pensado. La castigaría, sí señor, con la guacharaca, castigaría. Yo le daría con la guacharaca, una rumera, castigaría. A medianoche, con la guacharaca, pa' que respete, castigaría. Guacharaca, con la guacharaca, castigaría. Yo le daría con la guacharaca, a medianoche, castigaría. Ay, sí señor, con la guacharaca, castigaría. Ay, sí señor, con la guacharaca. En la placita de la vieja barriada dicen que sale una brujita. Yo quisiera que me saliera a mí. Yo quisiera que me saliera a mí. Para ver si va a sufrir. ¿Qué sería de la pobre brujita si llegara a caer en mis manos? Te aseguro que no asustaría a nadie con lo que yo le tengo pensado. La castigaría, sí señor, con la guacharaca, castigaría. Yo le daría con la guacharaca, una rumera, castigaría. A medianoche, con la guacharaca, para que respete, castigaría. Guacharaca, con la guacharaca, castigaría. Yo le daría con la guacharaca, ay sí señor, la castigaría. A medianoche, con la guacharaca, para que respete, castigaría. Ay sí señor, con la guacharaca. Bueno, compañeros, ya llegó el gato. Aquí por donde estoy hay mucha tormenta y está yendo la luz. Bueno, vamos pues jóvenes. Sigamos con nuestro tema. Voy a subirle la presentación nuevamente. Están riendo ahí en el chat. Ahí están. Ahí estamos compañeros.
Bien, jóvenes, entonces estamos hablando de Augusto Comte y el estadio positivo. Les decía que la sociedad llega a el estadio más desarrollado, el mejor estadio, este estadio positivo, no el estadio pensativo, sino el estadio positivo, cuando en la sociedad reine la armonía social. Cuando se dé la sociocracia. Y sociocracia quiere decir el gobierno de la armonía social. Ahora, esto que afirma Comte es muy importante en el pensamiento positivista. Para Comte, la gente puede vivir en armonía cuando todos los habitantes de una sociedad se acogen a un sistema de principios y de valores y adecuan su comportamiento a esos principios y a estos valores. Eso va a permitir la armonía social. Comte considera que la sociedad cuando la sociedad dice madura hasta llegar a este estadio, no hay propiamente una transformación, menos una transformación brusca, sino paulatinamente va madurando hasta llegar a ese estadio. Y se logra ese progreso, él habla de progreso, se logra ese progreso en la sociedad a través del orden, a través de guardar los principios, los valores, las leyes, todo. Él está en contra de las manifestaciones que van en contra del orden. No le gustan las manifestaciones públicas, los bloqueos, las huelgas. No, todo debe estar en orden y debe hacerse en orden, dice Augusto Comte. Y repito, la sociedad no se transforma bruscamente, sino que va madurando, va evolucionando lentamente. Bueno, ahora, compañeros, ven en su pantalla la presentación. Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí la vemos. Muy bien, ahora en cuanto al conocimiento. Miren, el conocimiento positivo para Comte tiene varios requisitos. Uno es que se pueda demostrar. Si se dice algo y no se demuestra, ese no es un conocimiento positivo, es metafísico. Entonces, todo lo que se dice hay que demostrarlo. Y entonces es un conocimiento positivo. Y el conocimiento positivo también es un conocimiento objetivo. El estudio de la sociedad en el estudio de la sociedad deben eliminarse todos los prejuicios políticos, ideológicos, religiosos. El positivismo está en contra de la lucha social, de las teorías socialistas. Entonces, repito, debe ser un conocimiento que se comprueba, y para comprobar pues hay que utilizar mucho la observación, los procesos sensoriales.
Y es un conocimiento, repito, que se obtiene de manera objetiva. El sociólogo debe actuar como lo hace el físico, el biólogo, el matemático. Limitarse a exponer lo que ve, lo que encuentra, y eliminar todo juicio de valor. ¿No? Es lo que está sucediendo, pero no decir esto está bien, esto está mal, esto debía ser de otra forma, no. Hay que quitar todo juicio de valor. Dice que el sociólogo debe de ser absolutamente imparcial y neutral, al igual que lo hacen los científicos que estudian las ciencias naturales y la matemática. Ahora, fíjense que también es importante tomar en cuenta que Comte pues no niega totalmente las teorías. Es por el contrario, dice que la única manera o una manera de llegar a comprender el mundo es a través de la teorización, el planteo de hipótesis, que precisamente viene de esta teoría. Pero luego esas teorías hay que contrastarlas con la realidad. Entonces, en la investigación también, además de utilizarse la observación, los procesos sensoriales, que son muy importantes, además de comprobar, de obtener datos, de obtener información, también hay que plantear teorías. Todo plan lleva al planteamiento de un marco teórico. También en el informe lleva un marco teórico mucho más amplio. Toda la teoría que existe hasta el momento acerca de cierto asunto. Y de ahí surgen las hipótesis. Y luego las hipótesis se demuestran. Entonces también se necesita de la teoría. Bueno, él básicamente dice que para los métodos que se utilizan en las ciencias sociales deben de ser similares a los que se utilizan en la naturaleza. Y también concibe a la sociedad, como dice, como un todo orgánico o como un organismo, muy similar al organismo vivo, ¿no? Dice, Comte interpretaba a la sociedad como un sistema social, como un todo orgánico, en que cada una de las partes mantenía interacciones que dotaban al conjunto de armonía. Ahora, esto es muy importante, el sistema social como un todo orgánico, compuesto por partes que actúan para lograr esa armonía social. Este es un punto de vista muy importante de los positivistas. Cualquier duda, por favor, jóvenes, plantéenla, expónganla. Ahora, fíjense que en la actualidad hay varias tendencias positivistas que tienen diferentes nombres. Una de ellas es el llamado funcionalismo. Vamos a tratar de explicarles esto del funcionalismo. Dice que fue fundado por Parsons allá en el siglo XX, mediados del siglo XX. Miren acá, esto es lo que plantean los positivistas. Considera a la sociedad
como un organismo, con elementos que cumplen determinado tipo de funciones. Ustedes. Entonces, dice, explica los fenómenos sociales en función de la parte que desempeñan en el mantenimiento, en mantener la sociedad, las condiciones de la sociedad actual, el mantenimiento de la existencia de la sociedad. Repito, mantener las condiciones de la sociedad actual. Aquí el funcionalismo viene precisamente de la palabra función y dice que se refiere a la aportación que cada parte hace al todo, al sistema. Las aportaciones que el grupo hace a los individuos. Ahora, veamos acá. Dice que el punto de vista funcional se refiere frecuentemente a la importancia de la integración de las partes. Integración de las partes. En el todo y la interdependencia de las partes. Ese punto de vista, esto es muy importante. El sistema, ¿verdad? O sea, que las partes se integran y hay interdependencia entre las partes. Dice que la expresión análisis funcional se emplea para indicar el estudio de fenómenos sociales como operaciones o efectos de las estructuras sociales específicas. Bueno, estructuras sociales específicas. Fíjense ustedes. Pues tal Hot Parsons dice que en el sistema social existen o coexisten muchas estructuras. Así, por ejemplo, existe la estructura familiar. Existe la estructura laboral. También la estructura religiosa, porque pertenecemos a cierta iglesia, por ejemplo. O la estructura educativa. Estamos en la U y esa es otra estructura. Y en cada estructura cumplimos diferente rol, dice el funcionalismo. Por ejemplo, en nuestra casa, y la mayoría pienso yo que cumplen el rol de hijos. Y bueno, y dentro de las obligaciones como hijo está la de estudiar, la de asistir a sus clases, ganar estas clases. Este es el rol en la casa. Bueno, por supuesto otras funciones además, pero básicamente cumplen el rol de hijos. Algunos también cumplen el rol de padres y también cumplimos el rol de hermanos en la familia. Ahora, si trabajamos, pues en el trabajo cumplimos también diversos roles. Puede ser que alguien tenga su empresa y ahí tiene el rol de jefe, de gerente, de director, o bien puede tener el rol de empleado. Ahí cumplimos otro rol en el trabajo. Estamos en la universidad, ahí cumplimos otro rol. En mi caso, yo cumplo el rol de profesor y ustedes cumplen el rol de estudiantes. Y hay otros que cumplen el rol de administrativos, por ejemplo.
hay diferentes roles también en esta estructura. Y así en cada estructura donde nosotros actuamos. Vamos a la iglesia, que es una iglesia católica, pues cumplimos el rol de feligres. Los sacerdotes cumplen su rol también ahí de pastores de la iglesia. Y también en los cultos. O sea, somos feligreses o algún otro puesto importante, etcétera. Bueno, en cada estructura desempeñamos determinado rol. Ahora, fíjense que los roles que nosotros desempeñamos deben estar en función del mantenimiento del sistema social. Como te decía, la armonía social, aquí hablan del mantenimiento del sistema social. Ahora, ¿cómo la gente puede cumplir, desempeñarse, actuar en función de mantener el sistema social? Porque en el sistema social rige un conjunto de principios, de valores, que es común para todos. Y nosotros debemos adecuar nuestras acciones, nuestras expresiones a esos principios, a esos valores. Ahora, si nosotros no actuamos de acuerdo a esos valores, entonces nuestras actuaciones no están buscando el mantenimiento del sistema, sino desequilibran el sistema. Entonces, en ese caso somos disfuncionales. Ustedes, no somos funcionales, sino que somos disfuncionales. Estamos actuando no de acuerdo a los principios. Ahora, hay quienes incluso realizan acciones en contra del sistema. No solo no están de acuerdo con lo que dice el sistema, sino en contra del propio sistema. Entonces se les cataloga como patológicos. Sus acciones son patológicas y los actores también son patológicos. Entonces, cuando alguien es disfuncional o patológico, entonces hay que realizar acciones para adaptarlo al sistema, para adaptarlo a los valores que predominan. Un proceso de socialización de los valores. Hay un proceso como de educación, ¿verdad? De reformar a la persona. Ahora, si eso no funciona, entonces también el sistema tiene mecanismos de mayor coerción. Básicamente los ejerce el Estado. Incluso hay penas cuando se actúa patológicamente, ¿verdad? Y cuando no se curan de una ni de otra manera, dice Talcott Parsons, que hay que extirpar a estos elementos, al resto de elementos dentro de el sistema. Y hay penas más fuertes, como por ejemplo ya el encarcelamiento de una persona. Entonces ya son castigos más duros para que el sistema siga funcionando equilibradamente. Bien, bueno, esto es lo que plantea el señor Talcott Parsons. Cualquier pregunta, cualquier intervención, cualquier apunte. Licenciado, yo tengo una duda. Sí, cómo no, Jennifer. ¿Qué tipo de actividades o de acciones podrían considerarse como patológicas? Bueno, por ejemplo, en la época del conflicto armado interno,
habían acciones que iban en contra del sistema, buscaban cambiar el sistema, por ejemplo. ¿Entiende? Esas son acciones ya en contra del sistema. ¿Está bien? Le contestaré con eso su pregunta. Entonces, las manifestaciones en contra de un sistema son actividades patológicas. Sí, sí, así se considera. Ok, gracias. Para servirle. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de otra corriente positivista que se utiliza también para el análisis de los fenómenos sociales. Se llama la teoría de los sistemas. Fue creada por Ludwig von Bertalanffy en el siglo XX, en mediados del siglo XX. Y el concepto central de esta teoría es el de sistema. El sistema dice que el sistema es un conjunto de partes coordinadas en interacción para alcanzar varios objetivos. Ahora, cada parte del sistema se considera un subsistema. ¿Viste? Eso es un conjunto de partes e interrelaciones que se encuentran estructuralmente y funcionalmente de un sistema mayor y que posee sus propias características, es decir, un sistema se diferencia de otro subsistema. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la aplicación de la teoría de los sistemas. Fíjense que hay 4 elementos fundamentales de la teoría sistémica. Primero están las corrientes de entrada. Luego los procesos de conversión. Seguidamente, las corrientes de salida. Y por otro lado, la comunicación de retroalimentación. Miren pues, les voy a poner un ejemplo para explicar esto. Comencemos con las corrientes de entrada. Bueno, en primer lugar, un sistema o un subsistema. Bueno, hablemos del sistema, por ejemplo, la sociedad guatemalteca. En este momento, las condiciones actuales en la sociedad guatemalteca, nos encontramos en una situación, la situación de la pandemia. Que por supuesto tiene efectos muy grandes en toda la sociedad. Y entonces, fíjense que la sociedad plantea demandas al gobierno de Guatemala. Entonces, estas demandas son las corrientes de entrada, se llama inputs. Está conformadas, dice, por los insumos que necesita el sistema para su funcionamiento. Falta un punto aquí. En el sistema social, funcionamiento. Para su funcionamiento, vamos a ver, para funcionamiento, aquí no está bien redactado. Este es para el funcionamiento del sistema social. Aquí le falta otra cosa, le pones una coma y no está bien redactado.
Y voy a ver eso en el libro también. Y están integradas, dice, están integrados entonces, porque está refiriendo a esos insumos. Están integrados por las demandas, no, las corrientes, se está refiriendo a las corrientes. Las corrientes están integradas por las demandas y por los apoyos. Están conformadas, es decir, está refiriéndose a las corrientes. Estamos bien. Están integradas por las demandas y los apoyos. Cuando se hace un libro, fíjense ustedes que hay que ver todo este tipo de cosas. Es un trabajo grande, fíjense, el de hacer un libro. Lleva mucho tiempo. Y realmente duele que se aprovechen del trabajo que uno ha hecho de muchos años, fíjense ustedes. Que cuando salen los libros solo los fotocopian y hacen su negocio. Yo me quedé con todos los libros ahí. Y entonces ya para la otra venta ya no voy a hacer porque se quedaron los libros. Pero se queda sin trabajo la persona que los hace. Ya se fue a descansar, ahorita le hizo sus vacaciones anticipadas y una vez se va a quedar en su casa porque me quedé con todos los libros. Sí nos afecta mucho, sobre todo a los trabajadores. Pues de todas formas yo pues tengo mi sueldo como profesor, pero trabajo también en esto. Pero sí nos afecta grandemente eso de las copias. Bueno, es un comentario aparte. Entonces, están integradas por las demandas y los apoyos. Pero lo que les digo es que cuando se lee todo esto, se revisa que esté bien redactado. Fíjense ustedes. Bueno, que es parte de esto. Bueno, fíjense que le estaba hablando de la pandemia. Entonces, ahorita la gente demanda que se les vacune. Y estas demandas también tienen ciertos apoyos también. Porque también los expertos nacionales e internacionales, pues exponen que para controlar la pandemia, la gente debe vacunarse. Y la gente se está vacunando. Hay grandes colas en los puestos de vacunación. Entonces, ahorita hay una demanda, es la vacunación para prevenir la enfermedad del COVID. Esta es una demanda. Las demandas consisten en reclamaciones de un servicio, producto o valor. Estas acciones están sostenidas por los apoyos, que son manifestaciones favorables al sistema. No solamente favorables a las demandas, sino también favorables al propio sistema. En este caso sería el gobierno a través del Ministerio de Salud. El gobierno fue electo para prestar estos servicios. Y la función del Ministerio de Salud es precisamente cuidar la salud de la gente. A ellos les corresponde. Entonces eso le da legitimidad a las acciones que hace el gobierno. Estas son las demandas. Esta es la primera parte, se le llaman corrientes de entrada. Los inputs. Ahora los procesos de conversión. Dice, los sistemas convierten o transforman los insumos, la energía o demandas en productos o servicios propios del sistema particular. Bueno, entonces el Estado oye las demandas, las recoge
y trata de atenderlas. Para eso tiene que abastecerse de vacunas, sobre todo el Ministerio de Salud. Y entonces realiza una serie de acciones. Comienza a solicitar y a hacer contratos con las farmacéuticas que producen estos medicamentos y realizan todos los trámites de compra de las vacunas. También solicitan ayuda a algunas instituciones internacionales encargadas, como la OMS, y también a gobiernos de otros países para que doten al país de vacunas. Efectivamente, hay países que donan las vacunas al gobierno, las utiliza el Ministerio de Salud. También compra otras. De Guatemala pues es un contrato ahí con instituciones rusas para comprar vacunas. Y bueno, están llegando poco a poco, pero ahí están llegando poco a poco. Bueno, entonces también crea toda una infraestructura para poder vacunar, prepara a la gente, enuncia una serie de protocolos. Tiene que también emitir leyes, pues para que las farmacéuticas le vendan al país, tienen que emitir una ley donde eximen de responsabilidad a las farmacéuticas de los efectos secundarios de la vacuna. Si no existe esa ley, no la venden. Entonces el Congreso de la República emitió la ley correspondiente. Entonces hay una serie de procesos de conversión que se dan dentro del gobierno, ¿no? Entre ese sistema que es el gobierno, su sistema que es el Estado y el Ministerio de Salud. Bueno, ahora vayamos a otro elemento, las corrientes de salida, outputs. Dice, equivale a la exportación que hace el sistema al medio y entorno. Un sistema es viable cuando es capaz de adaptarse a las variaciones de un medio en constante cambio. Bueno, la exportación que el sistema hace al medio. Aquí ya se presta el servicio. Se da el producto. Entonces, ya el Ministerio de Salud y otras instituciones como el ICS comienzan a vacunar. Y la gente llega ahí a vacunarse. Y comienzan con los de mayor edad y van disminuyendo la edad. Y en la medida que disminuye la edad, la cantidad de gente es mayor. ¿Verdad? Pero tenemos mucha gente joven en Guatemala. Entonces se da ya el proceso de vacunación que presta el servicio, que son las corrientes de salida. Bueno, ahora miren pues, ahora viene la otra parte, la cuarto elemento, que se denomina la comunicación de retroalimentación. Feedback. Dice, es la información que indica cómo, aquí fíjense que ahora ya no se utiliza tildado, como sin tilde. Cómo está cumpliendo el sistema su objetivo y que es introducida nuevamente al sistema con el fin de llegar a cabo correcciones necesarias para ese objetivo.
Entonces, se comienza a vacunar, se obtiene información cómo se está llevando el proceso, hay que realizar correcciones por la forma como se está realizando. Entonces, bueno, como decía, comenzaron con los más grandes. Y, por ejemplo, se dieron cuenta que mucha gente no se vacunó de la edad, mayores de edad, los de la tercera edad. Y entonces enviar más el enlace para poder inscribirse y obtener cita. ¿Entiendes? Eso, y entonces ya van aumentando la cantidad de gente que llega, ¿verdad? Luego, por ejemplo, tuvieron un problema con el abastecimiento de la vacuna Sputnik. Y el gobierno tuvo que rehacer el contrato, y ya no les van a comprar todas las vacunas pactadas inicialmente, creo que eran 16 millones, ya solo la mitad que está pagada, y de ahí están presionando para que en este año abastezcan de 8 millones de vacunas. Hay retroalimentación del proceso, no se estaban cumpliendo bien los objetivos, no había muchas vacunas incluso. Comenzaron solo con las donadas, por ejemplo. Entonces, luego ya comenzaron a ampliar el número de personas, comenzaron a bajar la edad, además de los mayores de edad y los que están en primera línea, comenzaron ya a bajar con los de 50 años, por ejemplo, y entonces ya comenzó a llegar más gente. Y había muchas colas, y a veces la gente llegaba y ya se habían agotado las dosis. Entonces lo que hicieron fue que decirle a la gente que solo iba a vacunar los que estaban con cita. Todo eso va retroalimentando al sistema. Y así en todo el proceso se va retroalimentando, se va corrigiendo la forma de prestar el servicio para que se cumplan los objetivos. Entonces, jóvenes, esto es cómo explica la teoría de los sistemas, los fenómenos sociales a través de estos 4 elementos: corrientes de entrada, procesos de conversión, las corrientes de salida y la comunicación de retroalimentación. Si tienen alguna pregunta, por favor, jóvenes, pueden plantearla. Les agradezco su atención. Si no tienen ninguna pregunta, si la tienen, por favor, háganla. Ahí les voy a subir los materiales al Classroom, que ya se los